¿Cómo va todo? ¿Cómo vamos? ¿Bien, bien? ¿Ya están viendo la pantalla? Sí, señor. Bueno, esta figurita la hice con el otro grupo que me gastaron bastante tiempo. He resuelto dejarlas ahí para que nos rinda un poquito más y más bien se las explico. Vamos a mirar hoy la ecuación diferencial de onda, chicos, para la onda electromagnética. Bueno, recordemos, esto es un resumen del electro, ¿no? Las famosas ecuaciones de Maxwell. Ustedes recordarán que esta primera ley, ¿sí? Es la famosa ley de Gauss o flujo eléctrico. ¿Qué nos dice esta ley? Recordemos que estas ecuaciones se pueden ver desde un punto de vista integral, como están escritas acá, o de una manera diferencial. Si fuera diferencial, sería la divergencia del campo eléctrico, producto punto, con el operador Nabla, divergencia de igual a ρ sobre epsilon sub 0, donde ρ es la densidad de carga. Y si en forma integral, pues está con la carga. ¿Qué nos dice este producto punto? Ah, pues que la fuente del campo eléctrico es la carga eléctrica. La otra, la segunda ley que está aquí, recuerden que era el flujo magnético, ¿sí? ¿Y qué nos dice? Ah, nos está diciendo que no existen fuentes monopolares capaces de producir el campo, ¿qué? Magnético. No sé si ustedes son, pues a mí me gusta mucho la televisión y el cine, y yo veía una serie que era The Big Bang Theory. Allá le hicieron una broma a Sheldon, al físico teórico, que él se fue para el Polo Norte a buscar los famosos monopolos. Que allá los amigos, los otros físicos, le hacían una broma, por ejemplo, para un microondas, para que él capturara datos falsos y él pensó que había encontrado un monopolo y que por eso iba a ganar el premio Nobel. Los monopolos no existen, chicos. O sea, monopolos magnéticos no existen capaces de producir esto. Entonces, esto es lo que nos dice esta ley de Gauss, que es el flujo, ¿no? Flujo para la parte magnética y flujo para la parte eléctrica. Esta tercera es la famosa ley de Lenz y Faraday. Este es el principio de la revolución industrial, el principio de los motores. ¿Qué nos dice? Ah, que la variación de la parte magnética me produce la parte eléctrica. Esto en electricidad y magnetismo lo llamábamos fuerza electromotriz. De la fuerza electromotriz se debe a la variación del flujo magnético, pero esa fuerza electromotriz se opone, por eso el signo menos, se opone a la variación que la produce. Profesor, ¿y por qué esa oposición? Yo siempre he dicho que la naturaleza funciona así, chicos. Por ejemplo, todo en esta vida es de oposición. Uno como estudiante comienza un curso y al final del curso el profesor le va a decir, oiga, perdió. ¿Qué va a hacer el estudiante? Oponerse. No, profesor, venga, hablemos. Me quedo en 2.8, 2.9, yo sé la materia, venga, le muestro que sí sé, póngame un trabajo, etc. Usted se opone. Hoy alguien, la novia lo va a echar y comienza el muchacho a remar en contra de la corriente, decirle, no, mi amor, pero venga, vemos, den otra oportunidad, yo le demuestro que puedo cambiar, etc. Bueno, lo que sea. Listo, esta es la ley de Lenz y Faraday. Esta es la famosa ley de Ampere. Claro está que en electro la habíamos hasta acá, min sub 0 por la corriente encerrada. Y aquí la tenemos generalizada. ¿Y qué me dice esto? Que la variación de la parte eléctrica de la materia me produce la parte ¿qué? Magnética. Mientras que esta arriba es la variación de la parte magnética, me produce la parte ¿qué? Eléctrica. Entonces veamos. En el vacío, ¿qué ocurre en el vacío? Ah, pues en el vacío no hay masa. En el vacío no hay carga. Y si no hay carga, por lo tanto tampoco hay corriente. Entonces las ecuaciones se pueden escribir como. Entonces copiémoslas y volvámoslas a reescribir. Entonces, no hay carga en el vacío, entonces esto será 0. Y no hay corriente, entonces esta parte desaparece. Vamos a llamar esta ecuación número 1.
número 2, número 3, y esta, número 4. ¿Listo? Entonces, aquí tenemos una figurita, vamos a ver si la podemos subir. Voy a escribir aquí, tomando la ecuación 3. ¿Qué es esta? Miren. Vamos a calcular esta integral. Y para hacer esa integral, tengo que mirar esta figurita. ¿En qué consiste esta figura? Veamos. Vamos a explicársela acá. Es esta, miren. Yo necesito calcular rápidamente la integral de línea de E punto de L y calcular el flujo magnético. Entonces, expliquemos. Habíamos visto la clase pasada que este es el vector de Poynting que da la dirección de propagación. El campo eléctrico está perpendicular, es decir, en el eje Y, y el campo magnético perpendicular a ello, es decir, en el eje Z. Yo quiero calcular el flujo magnético. Para calcular un flujo, recuerden que el flujo es la cantidad de campo que atraviesa una superficie. Es como una superficie rectangular, que es este cuadradito, este rectángulo que está aquí, ¿ya? Del lado de vértices A, B, C y D. Entonces tiene un ancho delta de X y tiene una altura L. Ese sería el área que va a traspasar el campo magnético. Recuerden que los puntos en electrón representaban que el vector iba saliendo y las X representaban que el vector iba ¿qué? Entrando. Entonces, como el campo magnético está en el eje Z, va saliendo hacia ustedes en la pantalla del computador. Aquí lo pongo con puntos. Ese es el campo magnético. Y yo tengo que resolver la integral E punto de L. Entonces tomo elementos de longitud que van en la dirección de esta espirita que está ahí, de ese rectángulo, que van en estos sentidos, tal cual como están ahí, que son los azules. Entonces, veamos. Tengo un campo, que el campo eléctrico siempre va para arriba. Mírenlo acá. Está en el eje Y. Y él está evaluado en un punto X y también en un punto X más delta X. O sea, el campo siempre va a ser así. En el eje Y va a estar así, hacia arriba. ¿Ya? Va a estar hacia arriba. Pero en algún momento estará evaluado en ese punto X más delta de X por aquí en el punto X. ¿Estamos? Esa es la idea. Entonces vamos a plantear la integral, chicos. Veamos. Integral cerrada de E punto de L. Esta partecita nomás. No se me va a copiar, entonces vamos a hacerlo aquí. Integral cerrada de E punto de L. Esto será igual. Esta es para la otra integral. Entonces sería igual a quién, veamos. Vamos primero de A a B, después de B a C, de C a D y de D a, la figura cerrada. Entonces vamos de A a B. El campo en el segmento AB, ese campo está en el eje Y y está variando. Entonces el campo está en el eje Y él está variando. Punto, un DL. Pero ese DL está en el eje X. Míralo esto. Entonces sería un DX en Y. Un DX en Y. Más. Ahora, vamos de B a C. El campo ahí iría así y estaría evaluado en el punto X más delta de X. Entonces, más el campo estaría evaluado en X más delta de X. En el anterior no lo puse porque era variando todo el tiempo. Y ese campo está en el eje Y, es decir, en J. Punto. El elemento de longitud, mírenlo aquí, este azulito. Es un de Y también está en J.
más el otro segmento. Vamos ahora de C a D. El campo ahí está variando. Miren. El campo siempre va para arriba, pero está variando entre X más delta de X y X. Pero va en J, entonces, bueno, perdón, este es entre B y C. Este va entre C y D. Y este campo estaría en J. Punto. El diferencial a un dx en quién? En i. Bueno, perdón, en menos i. En menos i. ¿Por qué? Porque va hacia la izquierda. Mira. Este de L va hacia la izquierda. Ahora en vez de ya, ese de L va hacia abajo. Más, ahora entre D y A, sería un campo que si usted observa, está evaluado nada más en el punto X, y ese campo estaría en menos J, en más J. El que va bajando es el vector unitario del elemento de longitud. Punto, el de Y, que ese sí es el que va bajando, perdón, aquí va. Mírenlo aquí, va bajando. El campo sigue siendo hacia arriba. De Y en menos J. Listo, chicos. Veamos. No hace falta colocar el vector unitario J. El campo siempre está en J. Está en ese eje. Ahora, chicos, J punto I, ¿cuánto le dan? Bueno, J punto J, recuerden que da 1. J punto I, chicos, ¿cuánto da J punto I? Producto de puntos entre vectores perpendiculares, 0. Entonces, voy a copiar esto, a ver a qué se nos reduce. Miren, J punto I, a esta parte nos da ¿cuánto? 0. Aquí, J punto J, nos daría 1. Aquí J punto menos I, a esta parte nos da 0. Y aquí J punto J nos daría 1. Con ese menos nos daría menos 1, o sea, nos queda aquí, más o menos nos daría menos. ¿Listo, chicos? Entonces vamos a qué podemos reducir eso. Este 0 lo quito. Este 0 lo quito. Y la integral entre B y C y D ya, ¿qué es? Veamos, vamos a quitar tanta raya de aquí. Listo. La integral entre B y C, significa que voy a integrar entre 0 y L. Y cuando diga entre D y A, lo mismo, entre 0 y L, esta longitud. Aquí yo puedo decir que esto es igual. Voy a copiar esta. Entonces digo que esta integral va entre 0 y L. De este campo, que sería E más X más delta de X menos, y como esta también queda entre 0 y L, pues coloco aquí E de X. Están entre los límites, los mismos límites, y el elemento diferencial es el mismo. Listo, por un de Y. Ahora, ¿quién es E de X más delta de X menos E de X, chicos? ¿Quién es esto? E de X más delta de X menos E de X, aquí es igual. Una función evaluada en un punto X más su incremento menos la función original, eso que estoy hallando. Un delta E. ¿Ya? Pero ustedes saben que los deltas... Profe, ¿se puede un delta dentro de otro delta?
¿Cómo hace un delta dentro de otro delta? Esto es Esa un delta de delta X. y este es el diferencial. Esto es el X más una distancia adicional, un delta de X, menos la función original. Esa es la definición de cuando usted está comenzando a dar derivadas. Usted tiene una función evaluada en un punto X, tiene una función evaluada en un punto X más delta de X, y después va diciendo que los delta de X son pequeños. ¿Se acuerda? Ah, sí, sí. Ya me acordé, perdone. Es delta de función, delta de función. Sí, Y el perdone. delta de una función que depende de dos variables, chicos, o de varias variables, es igual a ¿quién? A la variación de la función respecto a X por el delta de X más, voy a copiar esto y hago esto cuando usted el cálculo multivariable respecto al de aquí. ¿Listo? Ahora, ¿por qué aplico esto? Profesor, el campo eléctrico, depende de X y depende del tiempo. Eso lo saben ustedes. Entonces, realmente este campo es una función de dos variables. Pero lo que estoy hallando aquí, chicos, ¿qué es? Veamos. Será igual. ¿Esa integral qué viene siendo? Esto será igual a la integral. Y esto todo es ¿qué? ¿Esto quién es? Un delta. El famoso delta, ¿eh? ¿Por qué no me deja? Bueno, vamos a copiarlo aquí, el mismo. Esto. Oiga, no me deja, bueno. Voy a hacerlo así porque parece que metí integral entre 0 y L de quién? Del delta E. ¿Sí? Esto es el delta E por un de Y. Ah, pero ese delta de E, ¿quién es? Aplica para el orden. Aplicando lo que escribimos aquí, sería nomás con esta parte que depende de X. Sería aquí el delta E. Variación de E respecto a X por el delta de X. Ojo que la integral es respecto a Y, y esto está es con X. O sea, eso sería constante para Y. Entonces, integrando, será igual a esta variación, y la integral de Y me daría Y. Entre 0 y L, pues me da L. Listo. Esa es la integral de línea, y esa integral de línea es igual a menos dB, perdón, a menos la variación del flujo magnético respecto al tiempo. Pero el flujo, recuerden que el flujo es igual a ¿quién, chicos? ¿Qué es el flujo? Es la cantidad de campo magnético, en este caso, que atraviesa una ¿qué? Una superficie, B por A. Entonces la superficie es constante, que sería L por el delta X. ¿Cuál superficie? La superficie de la esfera que tenemos aquí, miren. L, que es esta altura, por ese ancho de la esfera, que es delta de X. L por delta de X. ¿Estamos? Entonces, L por delta de X. Bueno. Entonces, reemplazando. Vamos a poner esto nomás. Este flujo magnético A sería B por L delta de X. Y entonces delta de X por L, con este L por delta de X, bueno, aquí es igual con paréntesis, colocamos el paréntesis.
Esto es constante, ¿no? Yo lo puedo sacar ahí, pero como estamos cortos de tiempo, voy a eliminarlo ahí. Entonces, ¿qué nos queda? B de X es igual a menos derivada de B respecto a T. Y esta ecuación, chicos, es bien importante, la vamos a llamar asterisco. ¿Listo? Ahora, para el flujo eléctrico, calculamos ahorita el flujo magnético. Entonces, utilizamos la ecuación 4, esta. Yo tengo que calcular esa integral de línea. Y para eso utilizamos esta figura. Vamos a bajar esto, vamos para no estar bajando y subiendo. Veamos. Yo necesito calcular la integral de línea y el flujo eléctrico. Como el campo eléctrico está en el eje Y, él tiene que atravesar una superficie. Entonces esa superficie la pongo en este piso. Para que este campo eléctrico, mire, atraviese esa superficie. Igual juega, escoge esa superficie, una superficie rectangular de vértices A, B, C y D. Y tomo estos elementos de longitud. ¿Ya? Y estamos de L. El campo eléctrico va perpendicular a esa superficie, que en este caso va en el eje Y. Y el campo magnético, chicos, miren que está en el eje Z. O sea que si usted me va a dibujar el campo magnético aquí, por ejemplo, aquí estaría el campo magnético, miren. Iría así, después también iría por aquí. Aquí en este punto, entre A y B, estaría en el punto X. Entre C y D estaría en X más delta X. Y por toda esta región, él estaría variando entre X y delta de X. Entre X más delta, más X más delta de X. Entonces comencemos. Vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos ahora, solo que para el campo magnético. La integral de línea voy a llevarme esto y hago los cambios. Voy a llevarme esto. Con esto, hasta ahí. Voy a calcular la integral de línea de B. Entonces, sería entre A y B, este campo magnético, que estaría evaluado en qué punto, chicos. ¿En el punto quién? Y. Pero que me pasó algo aquí. Este campo no está en Y, este campo, cuando quise decir Y ahí, es J. Sí, está variando. Aquí está en X más delta X y aquí está en X. Listo. A ver si por ahí se propagó eso. No. 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 Listo. Está entre A y B, está en el punto X. ¿Y ese campo está en qué eje? En K. Va saliendo. Y el de L es un DZ. ¿Un DZ en quién? En K. Ahí está el azulito. En K. Entre B y C, al campo magnético está variando. Está variando. Entre X y X más delta de X. Pero ese campo está en K. Y el de L, es un DX. ¿En quién? En I. Más. Entre C y D, el campo magnético estaría en quién, chicos? Perdón, sigue estando en K, pero estaría evaluado para X más delta de X. Entre C y D. Y él está en K. Punto. El de L. Ese de L es un DZ, pero ese DZ está en menos K. Y entre D y A, ese campo magnético está variando entre X más delta de X y X. Pero ese campo magnético está en K. Y el de L es un DX, pero en menos I. ¿Listo? K punto K, chicos. ¿Cuánto nos da K punto
K, vectores unitarios paralelos me daría 1. Y K punto I, a eso nos daría ¿cuánto? 0. Listo, entonces apliquemos eso a ver. ¿Qué pasaría aquí? A ver, veamos. Aquí, K punto K, a eso nos daría 1. ¿Listo? Aquí, K punto I, a esto nos daría 0. Aquí, K punto menos K, a eso nos daría menos 1. Pero con este más, nos daría menos. Y aquí K punto menos I, a eso nos daría 0. Listo, entonces la integral de línea nos queda así. Este 0 lo voy a quitar. Y entonces, esto, chicos, decir que está evaluado entre A y B y entre C y D, equivale a decir que está evaluado entre C y L. Lo mismo de hace un momento. Y como los límites de evaluación son iguales y el diferencial es el mismo que el de Z, ¿qué pasa? Pues yo lo puedo meter en una sola integral. Y digo, esa es la integral entre C y L de b de x por dz y voy a meter esto. Yo me quedaría aquí. Perdón. B de x menos b de x más delta de x. ¿Todo por quién? Por dz. ¿Y esto qué es? Este b de x menos b de x más delta de x. Ah, esto es, ¿quién, chicos? Menos delta de b. Pero, lo escribo aquí. A ver, usted tiene b de x menos b de x más delta de x. Eso sería igual a menos, voy a abrir un paréntesis, coloco este primero, menos b de x. ¿Y eso qué es? Menos delta b. ¿Listo? Entonces la integral cerrada de b punto de L es igual a esta integral, que eso sería igual a menos ¿quién, chicos? Integral entre 0 y L, ¿de quién? De ese delta b, sí, no lo saqué. Por dz. Pero ¿quién es este delta b? Aplicando esto, miren. ¿Dónde está? Aquí. Delta b, voy a hacerlo aquí de una vez por ahorrar tiempo. Sería db de x. Mira, hijo, contéstame el celular, dígale que estoy ocupado. Me están llamando hace rato, amigo. Entonces la integral cerrada de b punto de L será igual a menos, este menos, miren. Y este delta b es db de x, delta de x. Bueno, vamos a tomarlo con la integral. Y esto será igual a menos. Esta integral, ¿cuánto me daría ese delta b? Es esto. Y entonces la integral es respecto a z. Esto es constante, sale de la integral. Porque eso está dependiendo de x, no de z. Entonces nos queda menos
estamos acabando, chicos. El integral de z entre 0 y l, pues me daría l. Listo. Voy a aquí integrando. ¿Listo? Integral de z es z entre 0 y l, me da l. Y esto, chicos, tiene que ser igual a ¿quién? A mu sub 0 epsilon sub 0 por la variación del flujo. Mírenlo, aquí está. Pero ¿quién es el flujo eléctrico? Pues la cantidad de campo eléctrico que atraviesa una superficie. Pero el flujo eléctrico es el campo eléctrico por L por delta de X, que es el área de la espira. Vamos a escribir aquí L por A, que es igual a E por L por delta de X. ¿Listo? Entonces, reemplazando, esto todo será igual. ¿A quién veamos? Voy a reemplazar ese flujo eléctrico, que es este. Listo, entonces este L por delta de X, para no escribir otra línea por este L delta X, el área de la espira es constante. El área de la espira es constante. Si fuera variable, yo tendría que mirar si varía con el tiempo y mirar si depende de esa derivada que está ahí. Pero en este caso no. Listo, entonces ¿qué nos queda? Menos dB de X igual a mu sub 0, epsilon sub 0. ¿Por quién, chicos? Por la derivada de E respecto a, te voy a copiar y explicar algo, los cambios de variables. De E respecto a T. Y este signo menos, si quiere, quítelo de ahí y póngalo acá. No pasa nada, multiplica por menos 1. Y esta es mi ecuación 2 asteriscos. Entonces veamos. Derivando la ecuación asterisco que hallamos respecto a X. Chicos, si yo hubiera cogido la parte, estas ecuaciones en forma diferencial, es decir, con gradiente, ya hubiéramos acabado la demostración, pero se pierde mucha información. Me gusta más por este lado. Vamos a derivar esto respecto a X. Vamos a hacerlo en cámara lenta. Mira. Derivada parcial respecto a X. ¿De quién? Pues de esto que está aquí. Igual a menos. Tengo que derivar esto, derivada respecto a X. Estoy derivando respecto a X. ¿De quién? De este. Bueno, si quiere este signo menos, coloquémoslo ahí dentro para que sepan que estoy ejecutando el operador derivada a esto. Listo, entonces derivar una derivada, ¿qué nota aquí, chicos? Derivar una derivada. Segunda derivada. Segunda derivada de respecto al tiempo. Igual a menos. Permítanme escribir esto así. Y esto, chicos, usted sabe una cosita de esto. Esto me da una segunda derivada, pero usted recordará que la segunda derivada, cuando usted deriva primero respecto a X respecto a Y, le da lo mismo que si usted deriva primero respecto a Y y después respecto a X. O sea, yo lo puedo cambiar. Aquí colocar T y aquí X. Eso es algo que ustedes saber de su cálculo diferencial multivariable. Nota. Uno denota ya la derivada es como con un subíndice. Uno dice, f respecto a X, por ejemplo. ¿Eso qué es? Es la derivada de la función. Es la derivada de la función respecto a X. Entonces, lo que uno demuestra ya también es que las segundas derivadas son ¿qué? Iguales. Cuando usted dice f de x, y, es lo mismo que decir f de y, x.
No sé si lo recuerdan. ¿Listo? Entonces, eso lo aplico aquí. Pero db de x lo acabamos de hallar. Db de x aquí es igual, miren, aquí está. Es la 2 asteriscos. Es esto. Entonces, reemplazando, ¿qué obtenemos? Vamos a llevarnos esto. Y ya borro lo que nos sobra. ¿Qué nos sobra? Este pedacito. Lo puedo quitar. Entonces, db de x. Db de x es eso. Vamos a hacerlo aquí en otra línea. Db de x es esto. Y entonces, nos queda la segunda derivada de e respecto a t. Igual, menos con menos me da más. Mi sub 0, epsilon sub 0 son constantes, salen de la integral, de la derivada, perdón. Y nos queda derivada de e respecto a t, derivada respecto a t, ¿qué me haría? Segunda derivada. Y espera un momentico, aquí me equivoqué, miren. Nadie me dijo nada, estamos todos dormidos. De respecto a x, ¿me da quién? Segunda derivada respecto a x. Y aquí es donde aplico el truquito matemático de intercambiar derivadas. Y entonces, chicos, ¿esto qué es? Derivada de e respecto a t y otra lo derivo respecto a t. Me da la segunda derivada de e respecto a t. ¿Y eso qué es? Esto es la ecuación diferencial de ¿quién? De onda. Ecuación diferencial de onda. Para el campo ¿qué? Eléctrico. O sea que el campo eléctrico tiene comportamiento ondulatorio. Si no recuerdan, la ecuación diferencial, voy a escribírsela aquí, nota. Usted tiene allá la segunda derivada de la función respecto a t igual a la segunda derivada de la función respecto a x. Y usted recordará que en algún lado va el b al cuadrado. ¿Dónde colocamos el b al cuadrado? Pues fácil, aquí está 1 sobre segundo al cuadrado, para que me quede 1 sobre segundo al cuadrado. En el lado derecho tengo es metros cuadrados aquí, miren, entonces debo cancelar los metros cuadrados, entonces pongo la velocidad aquí, que es metros sobre segundo al cuadrado, me queda metro cuadrado, con estos metros cuadrados se cancelan y me queda 1 sobre segundo al cuadrado. Esta es la ecuación diferencial de onda. Entonces, aquí la segunda derivada de ser igual a 1 sobre esto que está multiplicando, ¿hacia quién? A dividir. ¿Y qué multiplica la segunda derivada de respecto a x? ¿Eso qué quiere decir? Que la velocidad al cuadrado es sencillamente 1 sobre mu sub 0 epsilon sub 0. Y eso lo habíamos llamado la clase pasada, la velocidad de ¿quién? De la luz, que le dije que hicieron un acto de fe y creerme que eso daba y calculamos 299.000 y pico kilómetros por segundo. Entonces la velocidad es la raíz de eso. Raíz cuadrada de 1 me daría 1 y sobre la raíz de ¿quién? Mu sub 0 epsilon sub 0. Y eso, le dimos un nombre bonito, lo llamamos C. Velocidad de la luz en el vacío. ¿Listo, chicos? Ahora, a dos asteriscos los derivamos. Vamos a hacer lo mismo, pero para el campo magnético respecto a x. A dos asteriscos. ¿Dónde están los asteriscos? Aquí.
con el otro grupo me gasté 2 horas en este tema. Aquí lo estamos haciendo relámpago. Derivada respecto a X de eso que está ahí. Hasta que como dice los dibujos, el individuo y el indirecto, aproximadamente. ¿De quién? De esto. Igual. Derivada respecto a X. ¿De quién? Pues de esto que está aquí. Con el menos. Entonces esto sería igual a menos mi sub 0 epsilon sub 0 derivada respecto a X. ¿De quién? De D respecto a T. Pero esto es igual a que si yo volteara esas variables. O sea que derivo respecto a T y aquí respecto a X. Pero de E de X es asterisco. Pero de E de X es menos de B de T. Por aquí está. ¿Dónde está? De E de X es menos de B de T. Entonces, reemplazando, nos queda, ¿esto qué es? Derivada una derivada a segunda derivada. Entonces, la segunda derivada voy a tomarla de acá y hago los cambios. Segunda derivada de B respecto a X. Mire esta. Igual. Menos. Mu sub 0, epsilon sub 0. Bueno, hubiera copiado esto una vez. Hasta ahí. Por la derivada de E respecto a X. Por la derivada de E respecto a X menos de B de T. Y entonces ese menos con ese menos me daría ¿quién? Más. Y esto nos daría mu sub 0, epsilon sub 0. La segunda derivada de B respecto a T. Entonces, conclusión, la segunda derivada de R de B respecto a T a la 2, despejando de ahí, es igual a 1 sobre esto que está multiplicando pasa a dividir, que multiplica la segunda derivada de B respecto a X. Y esa es la ecuación diferencial de onda. Ecuación diferencial de onda para el campo magnético. De conclusión, el campo magnético y el campo eléctrico tienen comportamiento ondulatorio, que eso nunca lo vimos en el eléctrico. El campo magnético y el campo eléctrico tienen comportamiento ondulatorio. Entonces, ¿cuáles serían las soluciones de eso? Ah, pues fácil. E máximo, bueno, E de X, perdón, depende de las variables, sería un E máximo o un E sub 0, seno o coseno, E máximo, vamos a llamarlo mejor E máximo, seno o coseno de KX más omega t, o puede ser menos omega t más una constante de fase. Y el B máximo el B, perdón. Bueno, vamos a coger una onda que se propague hacia la derecha. Puede ser hacia la izquierda, pero me gusta más hacia la derecha. Aquí sería B máximo seno de KX menos omega t más una constante de fase. Ahí está la solución. Ahora, ya para terminar, aplicando la ecuación
la ecuación asterisco. La ecuación asterisco es esta, mire. ¿Listo? Entonces, necesitamos hallar d de x. Pues, derivando el campo eléctrico respecto a x ser igual. A ver, derivaríamos esto respecto a x, chicos. ¿Qué nos daría? Derivada del seno, ¿qué nos da? Un coseno. Por la derivada interna respecto a x, me da un k. Y ahora derivando el campo magnético respecto a t. Porque eso es lo que me dice la ecuación asterisco. De t. Ser igual, derivar esto. Derivada del seno, un coseno. Por la derivada interna, nos da un menos omega. ¿Listo? Entonces, reemplazando en asterisco, ¿qué es esto? Entonces, veamos. D de x, pero D de x, mírenlo acá. dB de t, dB de t, mírenlo aquí. Y aquí tenemos este asterisco que no lo necesito. Aquí menos con menos nos da ¿quién? Más. Entonces nos queda esto. Igual, menos con menos nos da más. Y nos queda aquí omega. ¿Y qué pasa con este coseno? Y este coseno se cancelan. Y entonces, ¿qué nos queda? K de máximo es igual a omega B máximo. Y entonces, despejando, otra ecuación que no vimos en electro, que no se ve allá, pues, por razones obvias, es igual a omega sobre K, ¿todo por quién? Por B máximo. Pero usted recordará que K por B es igual a omega. O sea que B es igual a omega sobre K. O sea que E máximo está relacionado con B máximo a través de la velocidad de la onda electromagnética, que en el vacío, esa velocidad le tenemos un nombre bonito, lo llamamos C, velocidad de la luz del vacío. Listo. E máximo es CB máximo. Por eso que ustedes en los enunciados de electro, de cualquier materia, usted dice un campo eléctrico de 400 newton por coulomb, o 400 voltios por metro. Un campo magnético, 5 microteslas. Es que el uno es pequeñito y el otro es bien grande, miren. La diferencia es una constante que vale 300.000, o 3 por 10 a la 8, 300.000 kilómetros por segundo, o 3 por 10 a la 8 metros por segundo. Con esto empatamos al otro grupo, chicos. Hicimos exactamente las mismas ecuaciones, lo único que ya los dibujos sí los hice con ellos paso a paso, y por eso resolví con ustedes no hacerlo, sino dejárselos ahí y explicarse. ¿Preguntas? Entonces llamábamos lineal con ellos. Señor. ¿Ya estamos lineales con ellos? ¿Qué va pasando el carro de aguacate y no me deja ir?
Bueno. Parcial de hoy en 8, ¿no?